director de la Escuela Académico Profesional de Biología en Acuicultura de la Universidad Nacional del Santa, para quien también solicito un fuerte aplauso. La presentación. Bien, buenas tardes a todos. Hoy día yo satisfecho de saber que se lleva un importante evento en esta oportunidad con la participación de interesantes representantes por un lado de la universidad y por otro lado de la empresa de diversos niveles de la producción del país. En primer lugar quiero agradecer a Oanes por esta invitación y a la vez por el apoyo para llevar a cabo el evento que nosotros tuvimos en marzo en Chimbote. Y también, por supuesto, a los auspiciadores que colaboran para, de alguna manera, apoyar estas reuniones. Como tenemos relativamente poco tiempo, voy a entrar directamente a lo que corresponde al tema. El tema que desarrollamos en la Universidad Nacional del Santa, cuyo título aparentemente tiene diferencias con el documento que sacó OANES, rápidamente lo explicaré, es que nosotros hicimos la gestión para que el rectorado, las autoridades aprobaran el proyecto con esa denominación y posteriormente OANES, bueno, sacó el título del primer taller, ¿no? Pero como ya estaba aprobado, nosotros entendimos que estaba aprobado con resolución, nosotros tuvimos que en el impreso sacar con el título que estaba aprobado. Bien, el documento trata sobre tres partes, tiene tres partes: la pesca artesanal, la pesca industrial y acuicultura. En primer lugar, la pesca artesanal. También se nos indicó que teníamos que ser bastante escuetos dado el tiempo. Que se presentara en primer lugar una problemática principal, en este caso para la pesca artesanal. De acuerdo con la información recopilada y el análisis de esa información, se ha llegado a la conclusión de que la disminución significativa de los recursos marinos costeros es un problema principal. Y en consecuencia es algo que se debe, o es una temática que hay que analizar y luego proponer algunas alternativas de solución, como se nos indicó. Entre las causas que se generan o que dan origen a este problema o a esta problemática, consideramos, en primer lugar, la sobreexplotación pesquera. Aquí hay que, digamos, ver la información que nosotros tenemos en los lugares donde se vende la pesca artesanal, y básicamente son los mercados. Y vemos ahí que la mayor parte de especies que se expenden, capturados por pescadores artesanales, generalmente están por debajo de las tallas mínimas de captura. En segundo lugar, la contaminación por diferentes fuentes. Sabemos que los ríos, la agricultura, la industria está evacuando efluentes hacia la parte costera casi exclusivamente. Últimamente ya se ha empezado a hacer obviamente el tratamiento de los efluentes y en buena hora ojalá que se hiciera en todas las ciudades de la costa peruana y en todo el país. Hay información de que peces que se venden en el mercado, que no son de acá del país, pero que hay información de otros países que, por ejemplo, el atún que está enlatado tiene mercurio. Ese trabajo yo lo leí que hicieron en Canadá. Por otro lado, hormonas en el río Ebro, en España, afectaba a los machos de tal manera que fisiológicamente ya estos organismos no funcionaban. Además, dice la escasa conciencia ambiental del pescador artesanal. Obviamente, si el pescador no pone de su parte, sabiendo que vive de esos recursos, pues en algún momento, o más bien ya, se está llegando a niveles, digamos, insostenibles, porque si se extrae organismos muy pequeños, la reproducción,
colapsado. Por otro lado, carencia de gestión de los recursos. Lamentablemente, eso creo que todos lo reconocemos, la información con que contamos para administrar la gran cantidad de especies que se capturan en la parte costera del país casi no existe. Y si no se tiene información científica, es difícil de administrar un recurso. Las soluciones planteadas, bueno, están ahí rápidamente a la vista. Medidas de regulación para todos los recursos. Decía, hay muchas especies que se extraen, y yo hice un análisis hace más o menos unos 10 años, en base a las estadísticas que publica IMARPE, y encontré que más o menos en los años finales del siglo pasado se capturaban alrededor de 85 especies. Sin embargo, en los primeros años de este siglo se capturaban alrededor de 120 a 130 especies. O sea, se había incrementado el número de especies de captura, pero los volúmenes de desembarque no habían aumentado, sino por el contrario, en muchas especies habían disminuido, salvo me parece perfecto. Entonces, eso indica de que los recursos no están siendo bien regulados en su manejo. También tenemos, dice, aplicación estricta de la normatividad existente. Creo que para todos no es un secreto de que existen muchas leyes, de las cuales pocas se acatan. Entonces, por un lado, por ahí hay, digamos, una suerte de aplicación laxa, por decirlo de alguna manera, de la norma, y por otro lado, el pescador pues tampoco será, digamos, tiene la conciencia de cumplir. Establecer programas de educación educativos orientados a mejorar la conciencia del pescador, obviamente en relación con lo anterior, y estudios científicos para establecer criterios de gestión de los recursos. Decía antes, si no tenemos información científica, no podemos administrar bien los recursos. Bueno, y ahí se considera las instituciones que pueden colaborar, aportar para llevar a cabo esta tarea. Bien. Pasamos a la pesca industrial, y en la cual también se está, digamos, llegado a considerar que la problemática más importante es la disminución significativa de los recursos pesqueros del año. Acá yo creo que hay una suerte de combinación de factores. Por un lado, antropogénico, y por otro lado, el medio ambiente. El medio ambiente, lamentablemente, no lo podemos controlar, no es algo que el hombre lo pueda cambiar, y en consecuencia estamos expuestos a lo variaciones. Sin embargo, la parte de la explotación o el uso del recurso sí podría ser mejorado. Entonces, ahí por un lado decía la sobreexplotación pesquera, porque hay una flota, hasta donde yo sé, no se sabe a ciencia cierta cuántas embarcaciones hay, tanto de nivel industrial como de nivel artesanal o de media escala. O sea, que yo sepa, no hay un censo real de la pesca que se hace a través de estas operaciones. Y en consecuencia, falta rigor para el cumplimiento de la legislación pesquera también. Lo que se da en la pesca artesanal ocurre casi similar que en la pesca industrial. ¿Qué se plantea como soluciones? Aplicación y cumplimiento estrictos de las medidas de regulación para todos los recursos. Aquí hay que pensar, o debemos tener presente, de que cuando se explota un recurso, no solamente se afecta a ese recurso, se afecta a los organismos que dependen de él también. Y entonces, si nosotros explotamos solamente la anchoveta, y datos históricos nos dicen que en el tiempo que se inició la pesca de la anchoveta, había alrededor, más o menos, si no recuerdo mal, 24 millones de aves guaneras. Y en consecuencia, un producto importante de la anchoveta, un subproducto, digamos, a través de las aves, era guano. Ahora, no tengo información respecto a la producción de guano, pero obviamente es muy poco. También hay otros organismos, como por ejemplo los lobos, que tampoco son un producto que se pueda extraer o explotar de forma directa, pero hablamos del turismo. El turismo es otra actividad que puede complementarse, como se dijo antes, con la pesca
Y entonces tenemos oportunidades de explotar no solamente en Anchoveta, sino también con sensibilidades. Estudios científicos para establecer los criterios de gestión respecto al enfoque sistémico. Como decía antes, si no se conoce la ciencia cierta, las características de las especies, por ejemplo, su primera madurez sexual, su talla de primera madurez sexual, entonces no se puede establecer una talla mínima de captura y el pescador extrae. Para el caso de la anchoveta, específicamente, se sabe que la talla mínima es de 12 centímetros. Sin embargo, yo no lo he comprobado, pero se ha dado información a través de los diarios que se ha capturado, digamos, comúnmente, ¿cómo se llama? La peladilla. Entonces, la peladilla no es un producto, digamos, pesquero que rinda. Creo que un 90% de la peladilla es agua. Entonces, el pescar tal vez solucionará una situación económica pasajera por muy pocos meses, pero a la larga ese producto, ese organismo se ha beneficiado. ¿Para qué? Capturar una institución. Hay también las instituciones que podrían estar involucradas en el desarrollo de la problemática. Bueno, pasamos finalmente a la agricultura. En este caso, nosotros consideramos, analizando el documento, que la contaminación de las áreas de cultivo es una situación problemática importante. Dentro de esta contaminación, consideramos que como causas importantes tenemos que la falta del ordenamiento territorial. Se dan conflictos entre la agricultura comercial, entre el agricultor artesanal, con el pescador artesanal, etc. En Chigote tenemos ya como 2 años un conflicto entre un grupo de pescadores que quieren defender su área donde pescan y un grupo de pescadores artesanales que quieren hacer acueductos. El costo es chico, ¿no? Y también tenemos el escaso conocimiento y aplicación de la estricta normatividad. Entonces, esas causas se conjugan y no se puede llegar, digamos, a una suerte de manejo correcto. Y, por ejemplo, en el caso del cultivo de la concha de abanico, un problema fundamental en el cultivo de esta especie es el cobre, el biofouling. Se produce, diría yo, miles de toneladas de biofouling, una parte del cual se va al fondo del agua, del ambiente donde se cultiva. Esos organismos se mueren, se descomponen, alteran el ambiente y pueden llegar hasta matar a los organismos en cultivo, ¿no? Entonces, lo que hay que buscar ahí como solución es, por un lado, llevar a cabo estudios de capacidad de carga para manejar bien el ambiente donde se lleva a cabo el cultivo. Desarrollar tecnologías para dar valor agregado al biofouling. Lamentablemente hay estudios en Europa porque hay una organización especial para llevar a cabo el cultivo del biofouling desde diversos puntos de vista, sobre todo respecto a la navegación que se adhiere a los barcos, pero aún no se ha resuelto. Pero yo digo, y creo que hay un principio que dice que la materia no se crea, no se destruye, solo se transforma. Pues bien, si tenemos biofouling, busquemos en qué usarlo, cómo darle valor agregado. Paralelamente, tampoco habría impedido que se haga un estudio para controlarlo. También se debe desarrollar mecanismos que permitan evitar la disposición de biofouling en las áreas. O sea, aparte de, por un lado, controlarlo, por otro lado, transformarlo, también habría que buscar, en algunos casos, algunos residuos que no sean posibles de aprovechar y darles un destino apropiado. Finalmente, ahí están las instituciones también, como se mencionó en los casos anteriores, para colaborar en el desarrollo de esta producción. Y con eso termino la exposición. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, doctor.